se utilizan las superficies curvas para compuertas, ¿no? En grandes obras hidráulicas, ¿ya? Y no así las compuertas planas. Bueno, quiero mostrarles un video sobre una de las obras hidráulicas más grandes que se han hecho en este planeta y tiene que ver precisamente con esta están viendo todos, ¿verdad? Es la represa de Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Está abriendo sus compuertas para evacuar el líquido sobrante. Depois de 4 anos, Itaipu reabre todas as comportas de uma só vez. Um momento especial que também merece um esquema especial para receber os turistas. E dá uma olhada quanta gente veio aqui. Nós sabíamos que muitos moradores aqui de Foz do Iguaçu, região, estavam interessados. Então montamos uma operação vertedora específica, numa linha direta trazendo turistas e moradores do centro de recepção de visitantes aqui para o Mirante do Vertedor. É uma oportunidade que eu nunca tive, então vamos levar a família e vamos conhecer, né? A gente comprou os ingressos com antecedência e tudo mais, justamente para não perder. It's amazing, and for me it's so interesting. I never saw something like this. Toda la majestuosidad hecha por el hombre. Impressionante, impressionante mesmo. Inesquecível. Bueno, han podido ver la magnitud de esta obra hidráulica y las compuertas, ¿no? Que como pueden ver son de sección circular, ¿ya? Y cuando tenemos una compuerta de sección circular, ahí podemos hacer un dibujito, ¿verdad? Bueno. Vamos a hacer un dibujito. Por ejemplo,
Digamos así. Vamos a tener esta compuerta. ¿Ya? Aquí está su radio de curvatura. Entonces, si acá actúa una fuerza hidrostática sobre, o una presión hidrostática sobre esta superficie curva, al estar en contacto con estas superficies se produce una fuerza que, como ustedes saben, es perpendicular, ¿verdad? Una fuerza perpendicular. Si es que yo hago acá también bueno, estoy tratando de varias fuerzas perpendiculares. Estas fuerzas, ¿por dónde van a pasar? A ver, si yo las prolongo, ¿por dónde tendrían que pasar si son perpendiculares a esta superficie curva? ¿Alguien puede decirme? Por el centro de la... Centro. Exactamente, todas van a pasar por el centro, ¿verdad?, de la curva. Entonces, si yo quiero maniobrar esta compuerta, por ejemplo, hacerla desplazar hacia arriba, haciendo girar sobre este centro, el único esfuerzo, el único momento que voy a tener que vencer va a ser el peso propio de la compuerta. Su peso propio. No voy a tener que vencer la fuerza producida por el agua. ¿Por qué? Porque esa fuerza va a pasar por acá. Su momento respecto de este punto va a ser cero. Ese es el motivo principal para el diseño de estas superficies o compuertas de sector circular, ¿no? Debido a que es más fácil maniobrarlas, ¿ya? Y como, a ver, no sé, vamos a... acá, por ejemplo, están utilizando un contrafuerte, pero si volvemos a ver parte del video que hemos mostrado, fíjense acá, a ver,
acá, ¿no? Fíjense, esta es la compuerta de sección circular y está girando alrededor de estos puntos, ¿no? que coinciden con su eje de giro. Entonces, para maniobrar estas compuertas solamente se está haciendo un esfuerzo para mover la compuerta y vencer su peso propio. Y no así la fuerza hidrostática, ¿no? Entonces, esa es la razón principal para que se utilicen superficies curvas, ¿ya? En nuestro caso, referida a obras hidráulicas, ¿no? Bien. Entonces, ahora un poquito para que quede bien claro el tema de las fuerzas sobre superficies curvas, vamos a hacer un problemita con ustedes, ¿ya? Este es el problemita. ¿Todos ven la figura? Sí, jefe. Ya. Fíjense, es una compuerta de sección circular, ¿ya? Está siendo maniobrada con su centro, que es el centro del círculo, ¿no? Entonces, fíjense que al lado izquierdo de mi compuerta hay agua y al lado derecho también, pero con diferentes alturas o tirantes. Acá tenemos 2 metros y acá tenemos 5 metros. La compuerta está dispuesta de esta manera. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué tenemos que hallar? La fuerza, esta fuerza que está actuando sobre esta superficie curva debido a ambos líquidos, porque los dos están generando presión. Y el ángulo θ que forma con la horizontal. Entonces, a ver, como ya hemos avanzado el tema, ya sabemos calcular la fuerza y también su ubicación. ¿Cómo hacemos? A ver, con ustedes quiero resolver bueno, cuando ojalá que ya volvamos a clases presenciales. Entonces, lo que yo hago es que uno de los alumnos o alumnas pase a la pizarra, ¿no? Para resolver el problema. Y todos lo hacemos en sus respectivos cuadernos, ¿no? Entonces, estamos en presencia de fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas. Entonces, lo primero que tenemos la primera cosa que tenemos que saber bien es qué hacemos. O sea, si alguien me puede decir, tenemos una superficie curva. A ver. ¿Cómo resolveríamos esto? Inge, hallamos las fuerzas horizontales, luego también las fuerzas verticales. Ya, entonces, muy bien, lo que dice acá el compañero es lo correcto. Se producen, cuando tengo una superficie curva, tengo que hallar dos fuerzas, una fuerza horizontal y una fuerza vertical. La fuerza horizontal, ¿sobre qué superficie actúa? Primero hallaremos la fuerza
horizontal. A ver, ¿cómo hallamos la fuerza horizontal? Van a existir dos, Inge. Ya, está bien, hay dos fuerzas. Una que va a ser debido a este líquido que está a la izquierda y el otro que está a la derecha, ¿verdad? Ya, y para la fuerza horizontal tenemos que, lo que ya sabemos, es igual al peso específico por el H centro de gravedad y por el área. ¿Cuál será esta área? ¿Qué área tendremos? ¿Dónde actúa la fuerza horizontal cuando tenemos superficies curvas? A ver. Debemos de proyectar Inge. Sí, sí, está usted bien, en buen camino. ¿Qué tenemos que proyectar? El área de la compuerta, Inge. ¿El área? En esa sección debemos proyectar sobre qué? Sobre un plano vertical sobre un plano perpendicular a la fuerza horizontal. Sobre un plano perpendicular a la fuerza horizontal. Y a un plano vertical, ¿no ve? Entonces, ya. Entonces, voy a, con amarillo, voy a ya, esa sería la proyección de mi curva vertical, o diré de mi superficie curva en un plano vertical. Y entonces acá voy a tener una fuerza, no lo haré más delgado. Acá voy a tener una fuerza horizontal 1 le pondré, y acá voy a tener una fuerza horizontal 2, que va a ser debido a este líquido. ¿Está claro? Ingeniero. Sí, dígame. Está claro, ingeniero. Ya. Entonces, a ver. La fuerza horizontal 1 va a ser igual al peso específico del líquido por la altura del centro de gravedad. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la altura del centro de gravedad? Tiene que ser esta... 5.75, ingeniero. Tiene que ser esta distancia a partir de la superficie libre del líquido. O sea, acá. ¿Ya? Es decir, no, perdón. No.
tengo que bajarme hasta la mitad de esta distancia que es 1.5, ¿no ve? Y ahí acá va a estar mi H centro de gravedad, ¿ya? Entonces va a ser 5 es hasta acá. Entonces a 5 yo le puedo quitar la mitad de 1.5 y voy a estar justamente ahí, ¿no ve? ¿Está bien? Entonces vamos a este 5 menos 1.5 medios. ¿Está bien? Sería positivo, ingeniero, no sería sumando. Está bien, ingeniero. La altura de 5 metros es desde la superficie libre del líquido hasta la base, hasta acá. ¿Se nota eso? Sí, ahora sí. Ah, ya. Muy bien. ¿Y cuál va a ser el área? Vamos a decir que el ancho es unitario de nuestra compuerta. Entonces el área va a ser por 1 metro de ancho, y por esta altura que es 1.5 metros. Entonces la fuerza 1 va a ser igual 1000, peso específico del agua, kilogramos metro cúbico, por ¿cuánto me da esto? A ver rápidamente, por favor. 4.25. 4.25 metros por 1.5 metros cuadrados. Entonces, mi fuerza horizontal 1 va a ser igual a ¿cuánto? 6.375. 6.375, ¿sin decimales? Sí. Ya, kilogramos. Perfecto. Exactamente hacemos lo mismo para la fuerza 2. Entonces, la fuerza 2, H2 va a ser igual. Otra vez al peso específico del líquido, kilogramo metro cúbico, por el H centro de gravedad. Entonces, fíjense, esta altura son 2 metros y tengo que restarle 1.5, entonces va a ser igual a 2 metros menos otra vez 1.5 medios, ¿no ve? Y por 1.5 metros al cuadrado. ¿Está bien eso, jóvenes? ¿Están de acuerdo o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ¿a qué es igual la fuerza horizontal 2? $1,875. 1.875 kilogramos. Entonces, la fuerza horizontal, a ver, acá vamos a resultante va a ser igual a FH1 menos FH2. ¿A qué va a ser igual eso? 6.375 menos 1.875. 4.500. Listo. ¿Está bien?
A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está todo claro? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ahora tenemos que calcular la fuerza horizontal. ¿Eh? ¿Qué dice a qué es igual la fuerza horizontal? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿No sería la fuerza vertical, Inge? Perdón, la fuerza vertical, sí. ¿A qué es igual la fuerza vertical? Es igual al peso del agua sobre la curva, ingeniero. Es igual al peso del líquido, a ver si se lo aprenden de memoria, real o imaginario, que se encuentra por encima de la superficie curva. Fíjense que según este dibujo, parecería que el líquido que se encuentra por encima de la superficie curva solamente es esta que está acá. Eso es lo que se ve ahorita. ¿Mm? Pero como este líquido está en contacto con mi superficie, también está generando presión. ¿Ya? Entonces, si yo prolongo, mi superficie libre del agua, entonces tendría y acá lo vamos a borrar esto. ¿Ya? Entonces, fíjense, debido a la columna de agua que se encuentra a la izquierda, yo tendría un volumen de líquido que lo voy a tachar así. Este peso de líquido que en realidad en esta parte es imaginario, no lo estoy viendo encima de la superficie curva. Estaría actuando sobre esta superficie. Sería un peso o una fuerza vertical 1. ¿Está dirigida hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, Inge. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo en que esa fuerza está dirigida hacia arriba?
Esta sería la fuerza vertical 1. ¿Por qué está dirigida hacia arriba? Porque el líquido está empujando de abajo, ¿sí? Exacto, exacto, porque si yo ubico un puntito acá, un puntito acá. Acá, este puntito referido de esta columna de agua está a una altura de profundidad H. Y debido a esa altura de columna de líquido se está produciendo una presión. Y esa presión, al estar en contacto con mi superficie, genera una fuerza. ¿Ya? Y en este caso, en la componente vertical, es una fuerza hacia arriba. ¿Ya? Bueno, y lo mismo pasa con este líquido que está a la derecha, ¿verdad? Que lo vamos a, con otro color lo pondremos con rojito para que se note mejor. Entonces, acá voy a tener otro peso de líquido que está actuando sobre mi superficie curva y lo voy a también achurar o tachar de rojo. Y me generaría una fuerza vertical hacia abajo, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Vertical 2. O sea, son dos volúmenes que se están restando. El volumen 1, en realidad, el volumen 1 menos el volumen 2. Aquí lo pondremos así para que... ¿Qué me queda de esa resta? ¿Cuál es el volumen resultante? ¿Cuál es el volumen resultante, jóvenes? El volumen del paralelepípedo, de ese rectángulo proyectado. Este volumen que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Están todos de acuerdo? Ingeniero. Entonces, acá me queda el volumen de este paralelepípedo. Si ese volumen lo multiplico por el peso específico del agua, tengo la fuerza que es la fuerza vertical. ¿Ya?
Entonces hallaremos ese volumen. Solamente nos faltaría hallar la altura, ¿no ve? ¿Cuál va a ser la altura? 3 metros. Exacto, 3 metros. Entonces, el volumen sería igual a 3 metros por 0,943 metros y por 1 metro de ancho. ¿Cuánto da eso? 2,829. Metros cúbicos. ¿Ya? Entonces mi fuerza vertical va a ser igual a 1000 kilogramos metro cúbico por 2,829 metros cúbicos. ¿Cuánto es la fuerza vertical? 2.829. 1.829 kilogramos. Entonces, ¿a qué sería igual la fuerza resultante? A ver. Eso es lo que nos están pidiendo. La fuerza hidrostática va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. Y eso va a ser 5.315,378 kilogramos. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Esa fuerza va a pasar por este punto. Ahora, ¿cuál va a ser el ángulo? El ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de ¿qué? La fuerza horizontal, perdón, la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya que es igual ese ángulo. 32,156 grados. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? Sí, que Ingeniero, es 32,156 grados. A ver, caramba. Aquí está. Gracias, señorita. Entonces, este problemita bien interesante, ¿no? Fíjense que es una compuerta que está manejando 2 niveles de agua, ¿no? Y la verdad es que la fuerza es grande, ¿no? Estamos hablando de 5 toneladas de fuerza que están actuando sobre la superficie curva, ¿ya? Y la compuerta en sí seguramente debe pesar pues 1 tonelada, no sé, ¿no? Entonces, la ventaja de tener una superficie curva es que cuando esta compuerta seguramente va a girar respecto de este eje para dejar pasar agua del reservorio que está a la izquierda al de la derecha. Solamente se maniobra en contra, o sea, superando la fuerza del peso propio.
porque la fuerza hidrostática pasa por este punto, entonces si yo quiero hacer girar no tiene ninguna incidencia. Entonces por eso es la principal causa de por qué se utilizan superficies curvas. A ver, ¿qué preguntas tienen sobre este problema? ¿Han entendido todos cómo se resuelve? Y que una consulta, si queremos hallar el momento, ¿cómo podemos hallar? ¿Solamente con el peso, como dijo hace ratos? Claro, claro. A ver, si yo quiero hacer sumatoria de momentos acá y tengo, voy a ponerlo en verde. Y me dan el dato del peso de la compuerta. Ahí está el peso. Y me dicen que la compuerta pesa, por decirles, 1000 kilogramos. 1 tonelada. Y está dirigida hacia abajo, ¿no? Entonces, si hago momentos acá, ¿cuál es la única fuerza que causa momento acá? ¿Ah? El joven que ha preguntado, yo le vuelvo a preguntar, ¿cuál es la fuerza que hace momento respecto de este punto? Hay dos. El peso de la compuerta. La hidrostática y el peso. Precisamente, solamente el peso. Solamente el peso. La fuerza hidrostática, nada. ¿Por qué? Porque pasa por ese punto. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para resolver cualquier problema, ¿no? Ustedes primero analizan. Espero que hagan más ejercicios de este tipo. En la bibliografía hay un montón. También seguramente el ayudante va a empezar a hacer también ejercicios. Si ustedes no pueden, buscan un ejercicio y les parece bien complicado, también pueden indicarle al ayudante, ¿no? Al auxiliar, a ver este ejercicio, no sé, no puedo resolver. Bueno, el tema es que ustedes se interesen para prepararse, ¿no? Para el examen y bueno. Pero no solamente para el examen, porque como les digo, ya en un nivel de 5º semestre, la mitad de la carrera, todas las materias que están llevando a partir de ahora ya les están proporcionando herramientas para la profesión. Ustedes son ingenieros civiles, van a ser ingenieros civiles. El ingeniero civil es práctico. Y tiene que resolver problemas y dar soluciones y diseñar y construir estructuras en caminos, para construcción de edificios, puentes, obras hidráulicas como esta, ¿no? Entonces ya se están, como les digo, adquiriendo conocimientos para aplicarlos ya en su profesión, ¿ya? Eso no tienen que perder de vista, ¿no? Ya han pasado la época de las materias básicas cuando uno se pregunta, pero ¿por qué tengo que aprender cálculo diferencial y ecuaciones diferenciales, que el álgebra, que parece tan difuso, ¿no? Y me piden que haga tantos ejercicios. Bueno, es necesario, ¿no? Es necesario que ustedes, a todos nos ha pasado que entrenemos nuestro cerebro, ¿no? Para resolver sus problemas, ¿no?
pero ahora ya vamos concretando a temas ya bien específicos que están relacionados ya con la profesión de ingenieros civiles, ¿no? Así que tienen que aprender porque tienen que interesarse porque han escogido esta carrera y van a vivir de esta carrera, o sea, no lo tienen que tomar a la ligera, ¿no? ¿Mm? Y eso va para todas las materias, ¿no? Así que ya a estas alturas de la carrera ya no vale copiarse o no estudiar o tomarlo a la ligera, no, ya no. Hay que tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque, como les decía, ya están aprendiendo cosas para aplicarlas cuando ya sean profesionales, ¿ya? Bien, si no hay más preguntas, a ver, vamos a... Ingeniero. Sí. Esa parte, ingeniero, de la fuerza vertical del volumen, ¿podría volver a explicar, por favor? Claro que sí. Tal vez... a ver. Voy a hacer aquí el dibujito. A ver, vamos a hacer un... un poquito. A ver, vamos a ver, vamos a hacer un circulito acá. Acá voy a hacer un circulito. Una pequeña... A ver, voy a tratar de que si este dibujo está de acuerdo con la... Ah, no. Esperen, si está de acuerdo con mi... aquí, ya. Ya, más o menos ahí. Y esto que vaya... Ya. Entonces, esta que sea mi compuerta, ¿no? Voy a hacerlo algo general, ¿ya? Si bien se va a parecer al dibujo, pero voy a hacerlo algo general, ¿no?
En este caso, habían dos niveles de agua, ¿no? Uno acá, lo voy a hacer un poquito grueso, uno acá. A ver, para que se vea mejor. Ya, uno ahí. Y el otro nivel acá. Ya, y aquí había una... Entonces, acá hay un nivel de agua que está actuando sobre esta superficie curva y acá también hay otro nivel de agua que está actuando sobre esta superficie curva. Entonces van a haber dos fuerzas hidrostáticas que están actuando sobre esta superficie curva. Una debida al agua que está a la izquierda y la otra debida al nivel de agua que está a la derecha. Ya, lo que les decía, como la superficie curva está en contacto con esta altura de agua, se está generando una presión y al estar en contacto se crea una fuerza, ¿no? En realidad es una fuerza perpendicular a la... A ver, lo vamos a hacer. Si yo tomo este puntito, acá, este puntito va a estar a una altura, acá, H1. Y va a estar a una altura H2 del otro líquido. Entonces, acá se va a crear una presión, ¿no ve? Una presión 1 le podemos llamar. Esa presión 1 va a ser igual al peso específico del líquido por H1. Acá voy a tener una presión 2 debida a esta columna que va a ser igual. Presión 2 que va a ser igual a gamma por H2. Ahora bien, esta presión al estar en contacto con este puntito va a generar una fuerza perpendicular, F1, que va a tener su componente vertical y su componente horizontal. ¿Ya? La componente horizontal ya sabemos cómo hallarlo, ¿no? La fuerza sobre la proyección. Ahora estamos viendo la componente vertical. Y de acuerdo a lo que hemos... Exactamente lo mismo para esta presión. La cosa es de que esta fuerza va a estar, la fuerza 2, debido a la presión 2, va a estar dirigida en este sentido. Así.
Esa va a ser la fuerza 2, que también va a tener su componente horizontal y su componente vertical. Acá tenemos la componente vertical. Esta es la fuerza vertical 2. La horizontal ya hemos resuelto ese problema. Ahora, la pregunta, creo, y la duda es sobre las fuerzas verticales. ¿Están de acuerdo con este análisis sobre las presiones? Sí, ingeniero. Entonces, lo que habíamos deducido en la teoría, nos han dicho que la fuerza vertical es igual al peso del líquido real o imaginario que se encuentra por encima de la superficie curva. En este caso, por encima de la superficie curva hay dos pesos de líquido. Uno que es del líquido que está a la izquierda y el otro es del líquido que está a la derecha. El líquido que está a la izquierda por esta pared parecería, ¿no?, que no vemos el líquido por encima de la superficie curva, por eso se dice real o imaginario. En este caso existe este peso que está acá. No lo vemos, pero cuando prolongamos, otra vez, voy a hacerlo con amarillo ya. Yo voy a prolongar hasta ahí. Entonces, es todo este peso que está actuando sobre mi superficie curva. Y otra vez es todo esto. Este volumen que multiplicado por el peso específico me da una fuerza, un peso. ¿Cuál va a ser el sentido? Si va a ser hacia arriba o hacia abajo. Por supuesto que va a ser hacia abajo porque esta agua está empujando a esta superficie curva. Entonces va a ser una fuerza que va a estar dirigida hacia arriba y va a pasar por su centro de gravedad. Esta es la fuerza F1, F vertical 1. ¿Ya? Ahora, este líquido que está a la derecha y que se lo ve y que uno dice, caramba, sí, aquí hay un líquido que está por encima, es real, ¿no? Y que lo voy a hacer con verde, digamos, verde, sí. Es este. Acá, acá y acá. Y lo voy a tachar así. Es un peso de líquido que está actuando sobre esta superficie y generando una fuerza, en este caso, hacia abajo. Y es la fuerza vertical 2. Entonces la resultante es la diferencia. Y la diferencia, fíjense, es esto. Esta figura, este rectángulo de ancho 1. Ahora, no sé si ha entendido, joven. Sí, ahora sí, gracias.
Bueno. A ver, les quiero mostrar otro video precisamente sobre el tema de... Inge, antes una consulta. Si en ese caso, si no hubiera líquido sobre la compuerta del lado derecho, igualmente se asumiría, ¿no? Como usted dijo, es líquido real o imaginario. Si hubiera una pared, digamos, o tierra, igual se trabajaría de la misma manera. Entonces, lo que dice aquí el joven es este caso, ¿no? No existe este líquido. No existe nada de esto. No existe eso. Entonces, esto no existe. Esto tampoco. Ya, todo esto lo estoy borrando, ¿no? No. Ya, esto también lo vamos a borrar. Esto ya. Lo vamos a llevar a su lugar. Y acá vamos a... O sea, usted dice esta situación, ¿verdad? Ya no existe líquido en la parte derecha, ¿sí? Joven. Sí, ingeniero. Sí. Entonces, en este caso, solamente estaría actuando este peso del líquido que genera una fuerza hacia arriba. Tendríamos que hallar este volumen de esta figura geométrica compuesta, que es de un rectángulo y bueno, acá. Ese sería el peso y solamente habría una fuerza hacia arriba. Y es un líquido, ¿cómo se llama? Es un peso imaginario, porque acá no se ve líquido, ¿no? No hay nada de líquido. El líquido está acá, pero está ejerciendo una fuerza. No sé si ustedes alguna vez han visto de que en las calles, ¿no? Tenemos las bocas de tormenta, que son unas tapas que están al nivel de la calle, ¿no?
Y en la parte ya dentro tenemos una cosa así, una cámara es en realidad ya que hay una tubería que está pasando. Estas bocas de tormenta son generalmente para revisar, ¿no? ¿Qué está pasando en la tubería cuando se taponea? Entonces vienen los de EPSAS, traen su equipo y empiezan a destapar por alguna razón, ¿no? Hay unas bocas de tormenta que llevan agua fluvial, agua de lluvia, y otras que llevan aguas negras, o sea, las aguas sanitarias de viviendas, de hospital. Bueno. Entonces, general, alguna vez, no sé si ustedes han visto que esta tapa empieza a levantarse y el agua se va saliendo por ahí, ¿no? ¿Han visto eso o no? Nunca. El agua empieza a salir por acá. Eso es debido a que existe una presión acá, una fuerza debido a la presión que la levanta la tapa y el agua empieza a salir. O sea, esa presión es tan fuerte que vence el peso propio de esta cubierta que es metálica y es nomás pesadita, ¿no? No es pesada. Precisamente eso es cuando el agua que está circulando por acá alcanza niveles y llega hasta la superficie, o sea, la presión porque aguas arriba seguramente se ha formado ya un nivel que es superior a este. Y ese nivel está haciendo que se ejerza una presión acá. Es como si el líquido estuviera encima de esta tapa. Un volumen de líquido. Que en realidad no existe, ¿no? Pero es imaginar. Que viene de este nivel alto, ¿no? Y precisamente yo quiero mostrarles un videíto de ese fenómeno. Ahí lo pueden ver, ¿ve? Esta es una boca de tormenta que se está saliendo el agua. Claro, está lloviendo, ¿no? Y la presión ya viene de aguas arriba, ¿no? Y esa presión ha generado una fuerza que ha hecho que se levante esta tapa, ¿no? Es una noche de esta época que tenemos bastante lluvia y que las bocas de tormenta, bueno, a veces sucede eso, ¿no? Inclusive a veces la presión es tan grande que la tapa de esta boca de tormenta queda afuera, ¿no? O sea, la saca completamente. Entonces, eso es lo que les quería explicar, ¿no? Eso también lo que pasa. ¿Ya? Bueno, entonces no sé si hay preguntas sobre... Si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, continuamos con la materia. ¿Está bien? Jóvenes. Sí, ingeniero. ¿Me escuchan?
Bueno, entonces una de las superficies, o sea, una superficie curva que está sometida también a fuerzas hidrostáticas es pues las tuberías. Las tuberías, fíjense que las tuberías, por ser de lo más óptimo, tienen que ser de sección circular, ¿no? Yo creo que en ninguna parte uno ha visto una tubería que pueda transformar cualquier tipo de fluido, tenga una sección rectangular, triangular, no. La sección óptima es la circular, ¿ya? Y estas tuberías generalmente tienen que soportar grandes presiones, ¿no? Porque está circulando dentro de ellas un fluido a presión, es decir, que tiene una presión o mayor o menor que la atmosférica. Ya, pero además, una característica importante es de que el fluido que está siendo transportado por la tubería llena completamente toda la sección de la tubería. ¿Ya? Entonces son tuberías que transportan agua, por ejemplo, pueden transportar hidrocarburos, gasolina, petróleo, pueden transportar gas licuado, en fin, ¿ya? Entonces, estas estructuras están sometidas a fuerzas debidas a la presión que ejerce el fluido que están transportando. Aquí hay otra, por ejemplo. Igual, en nuestro domicilio, estas tuberías que son de diámetro pequeño, ¿no? Estas tremendas, fíjense. Estas tuberías que están emplazadas en una represa que seguramente son tuberías de presión para generar energía hidroeléctrica, ¿ya? Seguramente están llevando agua para mover turbinas. Acá una tubería que tiene que pasar un río, entonces para eso se hace una estructura que también la calculamos los ingenieros civiles. La diseñamos, la calculamos, la diseñamos y también la construimos, ¿no? Todo esto. Bueno, entonces, ahora vamos a ver la tensión de tracción en una tubería, ¿ya? Una tubería, dice, circular sometida a la acción de una presión interna, está sometida a fuerzas de tracción en su periferia. Suponiendo que no existe tensiones longitudinales, es decir, que la tubería también, por ser una estructura por peso propio y por el peso del líquido que está transportando, estructuralmente tiene tensiones longitudinales, ¿ya? Eso no estamos analizando nosotros, ¿ya? A ver, para que quede claro de qué estoy hablando. Esta tubería que está pasando este río necesita de esta estructura para que no se doble y no se fracture por peso propio de la tubería y del líquido, porque está sometida a la gravedad, ¿no? Entonces, por eso necesita esta estructura adicional. ¿Ya?
No estamos analizando las fuerzas debidas longitudinales, ¿ya? Eso no. Entonces, acá tenemos la tubería, en el interior hay un líquido que está a presión, es una presión muy grande, y si nosotros tomamos la mitad de la tubería, ¿ya? Acá es una sección longitudinal, ¿no? Donde tenemos la pared, el ancho de la pared de la tubería, su eje de simetría, en fin. Y para nuestro análisis vamos a tomar una longitud unitaria de 1 centímetro de tubería, ¿ya? Entonces, al interior hay un líquido que está a presión. Y esta presión, al estar en contacto con la pared de la tubería, genera fuerzas que son tangenciales a la superficie. Es decir, como ya hemos visto, son fuerzas que van a pasar por el centro de curvatura de mi superficie, que es curva, ¿ya? Entonces, sobre esta pared, sobre la mitad de mi tubería, y debido a la presión va a actuar una fuerza F. Es una fuerza resultante F que está en minúscula porque es una fuerza unitaria. Está en relación a 1 centímetro de longitud de tubería, ¿ya? Entonces, todas estas fuerzas que actúan sobre esta estructura, la estructura reacciona como fuerzas de tracción. ¿Se dan cuenta? Fuerzas de tracción. Y tenemos como resultante de esta fuerza 2 fuerzas T, con las que responde, digamos, la estructura de la tubería, ¿ya? No sé si está claro o quieren que explique otra vez esta situación. A ver. Bueno, como no hay nada, yo voy a pensar que está claro, ¿ya? El equilibrio de fuerzas se da en la mitad del anillo de 1 centímetro de ancho es decir, esta fuerza va a ser igual a 2T, ¿ya? Donde la fuerza va a ser igual a 2PR. Ahora, ¿de dónde viene esto? Viene del diagrama de distribución de presiones, que es este. Acá tengo la fuerza P y tengo el diámetro de mi tubería, que es 2 veces el radio. Entonces, el área de este diagrama de distribución de presiones es igual a 2R por P. Es la fuerza por centímetro debido a la presión interna en la tubería y T es la fuerza de tracción también por centímetro. Entonces, reemplazando, tenemos que la fuerza de tracción es igual a P por R. Es decir, esta fuerza la hallo por el diagrama de distribución de presiones, pero además también esta fuerza es igual a este par de reacciones, ¿no ven? Para una pared de espesor T, o sea, estoy hablando de este espesor, ¿ya? El espesor de la tubería, en centímetros, la tensión de tracción en la pared de la tubería es igual a esto. Es T sobre T.
T mayúscula sobre T minúscula. Entonces, reemplazando esta T acá, tengo que la tensión de tracción es igual a la presión por el radio dividido entre el espesor de mi tubería. De esa manera, yo puedo determinar, por ejemplo, porque las tuberías las fabrican, bueno, la industria, ¿no? Hay tuberías de todo material, de todas dimensiones. Entonces, ustedes tienen que ir a la tienda, a la ferretería, no sé. Si quieren diseñar una obra, entran y dicen, mire, yo quiero una tubería de un material que me resista esta presión, por ejemplo. Una presión dada, ¿no? Entonces, según a la presión y el material de la tubería, les van a vender una determinada tubería, ¿no? Pero de esta forma es como se determina esta tensión de tracción. O sea, de acuerdo al material que está fabricada la tubería, tiene diferentes tensiones de tracción máxima, digamos, o permitida que se llama. Si es de fierro, si es de cobre, si es de PVC, en fin, tienen diferentes tensiones de tracción, ¿no? Porque si ustedes tienen que llevar líquido a una presión muy grande y compran una tubería de un material que no va a resistir esa presión, entonces corren el riesgo de que se reviente la tubería, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué preguntas tenemos hasta acá sobre fuerzas hidrostáticas sobre superficies planas y curvas? A ver. ¿No hay preguntas? ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes? No hay, ingeniero. Ya. Bueno, vamos a quedar acá porque ya son las 3 de la tarde. Otra vez la recomendación de que hagan ejercicios. Como a todas las materias, denle a esta materia un poquito de tiempo para practicar. Si hay alguna pregunta, yo voy a estar siempre abierto a que ustedes, la siguiente clase, si alguien ha hecho un ejercicio y no se ha podido resolver, lo podemos analizar todos y resolverlo, tal vez no, bueno. Pero me encantaría que en cada clase ustedes, si tienen alguna duda, la puedan plantear, ¿ya? A todos, porque tal vez es una duda que también tienen otros compañeros, ¿no? Listo, jóvenes, quedamos acá entonces y nos vemos el día viernes, ¿ya? Se cuidan, como siempre, ¿ya? Bueno, hasta luego.